tenido la oportunidad de interactuar en otros webinars, talleres o capacitaciones. Mi nombre es Edgar Fuenmayor, soy ingeniero mecánico con maestría en gerencia de mantenimiento y estudio de posgrado en ingeniería de confiabilidad y certificación CMRP. Soy analista de vibraciones nivel 1 y profesional certificado en mantenimiento y confiabilidad por la Sociedad de Profesionales de Mantenimiento y Confiabilidad de Estados Unidos. Ya tengo 20 años de experiencia en mantenimiento, confiabilidad y gestión de activos en la industria del petróleo, gas, petroquímica, manufactura, entre otros sectores industriales. Adicionalmente a esto, soy profesor universitario, articulista y conferencista de trabajo de ingeniería de confiabilidad, mantenimiento y gestión de activos. Ya básicamente durante estos 20 años me ha permitido ganar una buena experiencia en lo que es la implantación de casi todas las metodologías que mejoran la confiabilidad operacional. Y no solo eso, sino he podido aplicar estándares y he realizado implantación de estas metodologías en diferentes sectores industriales, logrando mejorar la confiabilidad operacional a un nivel aceptable por la alta dirección de la organización. Actualmente me desempeño como consultor para una firma registrada en los Estados Unidos, IME, en el cual estamos desarrollando actualmente un proyecto de implantación para un consorcio cervecero en Latinoamérica, Centroamérica y Estados Unidos, donde hemos llevado entonces la implantación de la metodología RCM a estos equipos críticos instalados en estas líneas de producción. Quiero iniciar entonces este taller definiendo unos puntos importantísimos que no tiene sentido hablar de ingeniería de confiabilidad si no iniciamos hablando sobre lo que son los tiempos operativos o los tiempos arriba, hablando de lo que son fallas, y aquí más que falla hablaríamos de fallas funcionales. Desde el punto de vista de la metodología RCM, cuando hablamos de fallas funcionales, es una pérdida de la función primaria o de la función secundaria. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de la falla funcional, es cuando simplemente se pierde la función, y esa función que ya previamente fue definida, pero debe transcurrir un tiempo operativo, un tiempo arriba, hasta que se dé esa pérdida de la función. Y luego de eso, lo que viene entonces es un tiempo de inactividad. Es un tiempo donde prácticamente el activo está fuera de servicio. Y en ese tiempo fuera de servicio es cuando nos vamos a encontrar lo que es un tiempo fuera de control, previo a lo que es el tiempo de la reparación propiamente dicha. Y durante ese tiempo de reparación es cuando nosotros podemos realizar ese trabajo sobre el activo. Antes es lo que tiene que ver relación directa con planificación y con la parte de programación, en el caso que se pueda llevar a cabo una planificación y una programación del trabajo. ¿Por qué? Porque pudiese ser a lo mejor oportuno llevarlo a cabo, pero si estamos hablando de una emergencia, quizás ya no hay oportunidad para planificar, simplemente tenemos que ir a resolver. Tenemos que tratar de restaurar la función del activo. Y luego de que pase ese tiempo para reparar, ese tiempo que es importantísimo, porque durante ese tiempo es cuando logramos restaurar la función del activo, y ya luego vamos a lo que es un tiempo fuera de control. Igualmente, ya es básicamente lo que se requiere para que el equipo pueda entrar nuevamente a operaciones. Aquí tenemos lo que son los tiempos arriba y lo que son los tiempos abajo. Y estos dos tiempos asociados a lo que es el comportamiento del activo en el tiempo, en el ciclo de vida, son insumos sumamente importantes para llevar a cabo un estudio de ingeniería de confiabilidad y para llevar un estudio de análisis o un estudio RAN o un análisis RAN. No es posible estimar la confiabilidad de un activo si no tenemos una buena data asociada a los tiempos de operación. Esos tiempos de operación que nos indican desde el momento que el equipo entra en operación hasta que ocurre la falla funcional. Ese tiempo operativo es sumamente importante que sea analizado a través de los diferentes modos de fallas que pueden estar presentes a lo largo del ciclo de vida del activo. Si esos modos de falla que hemos evaluado no son representativos del comportamiento del activo, posiblemente la estimación de la confiabilidad no va a ser lo que estamos esperando. Ya vamos a ver en las siguientes láminas que cuando hablamos de estimación de la confiabilidad, vamos a demostrar que la confiabilidad es una función del tiempo
Es decir, que ella puede disminuir en el tiempo por uso y condición normal del activo, se va a deteriorar. Y ese deterioro es lo que nosotros tenemos que evaluar, si puede ser muy acelerado, porque si es muy acelerado, por supuesto que se va a dar la falla funcional de manera inesperada. Entonces, cuando nosotros estamos desarrollando un plan de mejora de la confiabilidad, y es una de las preguntas que le acabamos de hacer, ¿qué es la confiabilidad operacional? Y la confiabilidad operacional la podemos lograr mejorar a través de 4 aspectos habilitadores. Esos 4 aspectos habilitadores que son básicamente la confiabilidad a nivel de equipo, donde diseñamos esas estrategias de mantenimiento con el objetivo de extender el tiempo medio entre fallas para equipos reparables o el tiempo medio para la falla para equipos no reparables. Y luego tenemos lo que es la confiabilidad a nivel de proceso, donde tenemos que llevar a control todas esas variables de proceso, como presión, temperatura, caudal, pH, entre otras variables de proceso, el entendimiento del proceso como tal que nos garantice la confiabilidad del proceso. Y luego tenemos la Edgar, confiabilidad desde el diseño, o lo que sería la mantenibilidad del equipo, y esa mantenibilidad del equipo, confiabilidad de diseño, es lo que nos va a permitir a nosotros poder entonces garantizar que nuestro equipo va a estar disponible. ¿En qué sentido? Que vamos a lograr disminuir el tiempo promedio para reparar. Y el último aspecto habilitador de este esquema de la confiabilidad operacional es lo que en muchas organizaciones no se le da la importancia que merece, que es la confiabilidad humana. Lo que tiene que ver con el querer, el poder, el saber, el sentido de pertenencia, el involucramiento, el sentirse dueño. ¿Y eso qué va a permitir? Bueno, va a permitir que tenemos un operador, un mantenedor comprometido. ¿A qué? A que se va a lograr alcanzar la confiabilidad de este equipo o de este activo físico. Entonces, cuando ya tenemos integrados estos 4 aspectos habilitadores, es cuando podemos hablar de lo que es la mejora de la confiabilidad operacional. Existen planes, muchas firmas de consultoría están diseñando planes para mejorar la confiabilidad operacional, pero básicamente la confiabilidad operacional la podemos lograr a través de qué? De simplemente definir cuáles son los objetivos a alcanzar, es decir, qué necesitamos lograr, dónde están las verdaderas oportunidades de mejora. Y cuando hablamos de oportunidades de mejora, identificar equipos críticos, identificar los malos actores, por qué son malos actores, identificar las causas raíces, y luego que esas causas raíces sean identificadas, establecer un plan de acción para eliminarlas, y luego que se elimine esas causas raíces o deficiencias organizacionales, ya tenemos prácticamente en control nuestro activo físico. Y ya luego viene lo que es el proceso de la mejora y la optimización. Y eso lo que estoy describiendo no es más que un plan de la mejora de la confiabilidad operacional. Entonces, el estudio de los tiempos arriba y los tiempos abajo, señores, cuando estamos pensando ya en iniciar lo que es un estudio RAN, o llevar a cabo una estimación de la confiabilidad. ¿Y por qué yo hago una estimación de la confiabilidad? Porque sencillamente lo que quiero es validar si mi equipo puede llevar a cabo una función en un tiempo específico. Es decir, si esa bomba puede cumplir con su función. ¿Y cuál es la función? Lo que el usuario o el dueño del activo quiere que ella haga. Ahora, yo le puedo pedir a esa bomba que haga o que descargue una cantidad de fluido en un tiempo específico. Ahora se van a generar algunas fallas funcionales y eso tiene mucha relación con lo que hablamos ahorita de la confiabilidad a nivel de equipo. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos que evaluar si los planes de mantenimiento, por ejemplo, están adecuados al contexto operacional y a la edad del activo. Eso es una de las grandes oportunidades que existen. Generalmente los activos, los planes de mantenimiento no están adaptados al contexto operacional o no están adaptados a la edad del activo y la relación directa que existe entre el contexto operacional con los modos de falla. Pueden presentarse modos de falla en diferentes contextos operacionales. Si el contexto operacional cambia, vamos entonces a esperar nuevos modos de falla. Entonces, por esa razón, cuando estamos mejorando la confiabilidad operacional, tenemos que pensar en que esos planes de mantenimiento tienen que ser adecuados a ese contexto operacional. Y más de una falla funcional se puede presentar a lo largo del ciclo de vida del activo. Y eso es lo que nosotros podemos encontrar, que pueden ocurrir en un año, por ejemplo, cuántas fallas ocurren. Pero la falla 1 y la falla 2 y la falla 3 pueden darse por modos de falla diferentes. Y me preguntan, Edgar, ¿cuál modo de falla voy a utilizar? El modo de falla crítico.
Yo voy a mostrar acá unas láminas donde estoy realizando un análisis de lo que sería lo que es la evaluación de los modos de falla, específicamente para un activo, cuáles son esos modos de falla que están presentes y cómo podemos jerarquizarlos, cuál sería el mal actor de esos modos de falla. ¿Por qué es importante? Porque una vez que tú identifiques el modo de falla crítico, tú vas a diseñar un plan de mejora para ese modo de falla. Edgar, ¿Sí? Dígame. mira, solo una aclaración con el mean time between failure y el mean time to failure. Mean time between failure, mean time to failure. ¿Ok? ¿Qué tiempos toman para poder hacer una evaluación? Porque he tenido ciertas confusiones en los últimamente he tenido confusiones. Y entonces antes yo pensaba que era, mira, aquí termina la reparación, comienza a funcionar, para su funcionamiento, entra reparación y entonces esos son los tiempos medios entre reparación. Pero de otros lados he recibido de que uno tiene que tomar en el mean time between failure, reparación. No sé si estoy claro o no sé. No. El tiempo medio entre fallas, mean time between failure, y aquí los autores aún no se colocan o no se ponen de acuerdo. Recientemente tuve un debate con un colega donde él me decía que el mean time between failure es para los equipos reparables y el mean time to failure era para los equipos no reparables. Eso es lo que generalmente dice la teoría. ¿Por Así qué? es. Porque el tiempo medio para la falla quiere decir que un equipo no reparable tiene una única falla en su ciclo de vida. Y por eso hablamos del tiempo para la falla. Ahora, el tiempo entre fallas es para equipos no reparables. ¿Por qué? Porque puede ocurrir más de una falla en el ciclo de vida. Pero cuando tú vas a hacer un análisis de ingeniería de confiabilidad, es importante primero que definas si el equipo es reparable o no reparable. En el caso que sea reparable, tú sabes que vas a tener tiempos arriba y tiempos abajo. ¿Y qué es lo que tú vas a considerar para análisis de confiabilidad? Solamente los tiempos arriba. ¿Qué pasa con eso? Me regreso a la lámina anterior. Los tiempos arriba son los tiempos operativos. Los tiempos operativos son los tiempos entre fallas. ¿En qué sentido? ¿Cómo es eso, Edgar, que los tiempos entre fallas son los tiempos operativos? Claro. ¿Qué pasa con esto? Mira, el tiempo TO2, antes de que entre en operación, se asume que aún está en estado inactivo. Y luego de que termina su tiempo de operación, cuando ocurre la falla, está en un tiempo inactivo. Instante antes, instante después de la falla, ese es un tiempo operativo y ese es un tiempo entre fallas. Ahora, mucho cuidado con esto, señores, porque lo que tú preguntas me lo preguntan a diario. No podemos confundir. El tiempo entre fallas es desde que ocurre una falla hasta la falla siguiente. Y eso es la suma del tiempo abajo más el tiempo arriba. Eso es lo que representa la gráfica. Lo que sí tenemos que tener claro cuando los autores hablan del tiempo entre fallas, no se están refiriendo a la suma del tiempo abajo más el tiempo arriba. Se refieren al tiempo operativo. Lo único que para diferenciarlo de los equipos reparables y los equipos no reparables, utilizaron simbologías o términos diferentes. De ahí nace lo que es el mean time between failure y mean time to failure. Básicamente esa es la diferencia. Entonces, en conclusión, si tú vas a iniciar un análisis de confiabilidad, debes ubicar los tiempos arriba o los tiempos operativos. Esos son los tiempos que debes introducir en un modelo matemático para poder caracterizarlo y obtener la mejor distribución que se adapte al conjunto de datos. Y luego, cuando vas a llevar a cabo un estudio de mantenibilidad, debes utilizar los tiempos abajo. Ahora, en un estudio RAM, ya sabemos que debemos utilizar tanto los tiempos arriba como los tiempos abajo, porque un estudio RAM va a llevar a cabo un estudio de mantenibilidad. No necesariamente, hay programas, específicamente el que yo entrego en mi capacitación de ingeniería de análisis RAM, es el Raptor. Ahí tú puedes decir que no hay tiempos abajo, simplemente tiempos arriba, y de igual manera hace la simulación de Monte Carlo. Entonces, mucho cuidado con esto.
tiempo medio entre fallas para equipos reparables, pero estoy hablando solo de tiempos arriba para estudios de confiabilidad. ¿Sí me hago entender? ¿Sí queda claro? Excelente. Entonces, veamos entonces qué es la confiabilidad. Y la confiabilidad, desde el punto de vista de la definición clásica que podemos encontrar en cualquier libro o texto, la confiabilidad no es más que la probabilidad de que un activo opere sin fallar durante un periodo de tiempo dado bajo condiciones operacionales preestablecidas como presión, temperatura, caudal, pH, densidad, entre otras variables de proceso. Esta es una ecuación matemática que corresponde a la distribución exponencial, es la más utilizada porque es básicamente cuando el Acten está en la etapa de operación normal. Y la distribución exponencial no es más que entonces que E a la menos lambda por T. Y lambda es el inverso del tiempo promedio para la falla. Y T es la función del tiempo. Entonces aquí queda completamente claro que la confiabilidad es una variable del tiempo. Yo no puedo hablar de que mi equipo es confiable sin decir para qué tiempo es confiable, es una estimación. Yo puedo decir, mi equipo es confiable para las próximas 1000 horas, pero mi equipo no puede tener el mismo porcentaje de confiabilidad para las 3000 horas. Para 1000 horas tiene un valor, pero para 3000 tiene otro valor. ¿En qué sentido? De que esa función o esa distribución que corresponde al cálculo de la estimación de la confiabilidad disminuye en función por el deterioro del activo. Fíjense que en las gráficas que estoy mostrando, en la parte inferior tenemos una función de densidad de probabilidad que es básicamente lo que representa al conjunto de datos y ese es el mejor ajuste a ese conjunto de datos, que viene de un histograma de frecuencia, de una estadística no paramétrica. Y luego tenemos dos curvas, una de color rojo y una de color verde, la que disminuyen el tiempo y la confiabilidad, como ya lo hemos dicho. Y su complemento, que es la probabilidad de falla, va a incrementarse en función al tiempo. Estas son las dos curvas importantes. Quiere decir entonces que queda más que claro que la confiabilidad, independientemente cuál sea el modelo estadístico que estemos utilizando o la mejor distribución que se adapte, bien sea exponencial, Weibull, normal, log normal o cualquier otra distribución necesaria. Se fue la voz, se fue el audio. Si estamos siguiendo la característica, cuál es la mejor distribución que corresponde a ese set de datos. Adolfo, o Edgar, se oye entrecortado. Cuando hablaba de la confiabilidad, decía entonces que la confiabilidad está en función del tiempo, que puede haber una distribución que represente un conjunto de datos y que esa distribución puede ser la distribución exponencial o puede ser la distribución de Weibull, la distribución normal o cualquier otra distribución. Se decía que la confiabilidad es una función del tiempo. Sí, dígame. No, sí, nomás. Te escucho, te escucho. Ok, la confiabilidad es una función del tiempo, independientemente de cuál sea la distribución que mejor represente al conjunto de datos, que puede ser la distribución exponencial, la distribución de Weibull, la normal, la log normal o cualquier otra distribución que se adapte al conjunto de datos. Lo mejor que podemos hacer allí es realizar una caracterización probabilística y que sea la caracterización probabilística que nos indique cuál es la mejor distribución que represente ese conjunto de datos, porque cada distribución probabilística corresponde a una ecuación matemática. Si queremos conocer o estimar la confiabilidad para 1000 horas y es a través de la distribución de Weibull, yo debo utilizar la ecuación de la distribución de Weibull, pero ahí voy a necesitar entonces los parámetros de la distribución de Weibull, como es el valor de beta, que es el parámetro de forma, o el valor de eta, que es el parámetro de escala. Y eso es uno de los análisis que se deben llevar a cabo a través de ingeniería de confiabilidad. Ubicar esos parámetros de la distribución para poder aplicar correctamente la ecuación y poder hacer la respectiva estimación para tomar decisiones en función al tiempo. Cualquier director de una organización puede requerir que se le estime la confiabilidad de un equipo crítico para un tiempo específico. Eso es una pregunta que se puede llevar a cabo en cualquier momento y tú tienes que dar respuesta y decir,
ok, ese equipo es confiable para las próximas 100 horas y la confiabilidad puede ser de un 70% como puede ser de un 20%. Entonces, no es decir, va a ser confiable para las próximas 100 horas, sino cuál es el porcentaje, la probabilidad de que sea confiable para las 100 horas. Entonces, por eso es importante, señores, cuando estamos llevando a cabo un estudio de ingeniería de confiabilidad, que definamos perfectamente el tiempo. Pero cuando analizamos esto y estamos hablando de los tiempos, tenemos que estar claro que pueden presentarse diferentes modos de falla. ¿Cuál es el modo de falla que voy a seleccionar? Para ellos, entonces, voy a mostrar acá un ejercicio. Estoy mostrando los tiempos de operación y los tiempos de reparación. Y a su vez estoy mostrando una lista de modos de falla. Estos modos de falla debo seleccionar. ¿Y qué voy a seleccionar? ¿Cuál es el modo de falla crítico? Si ustedes tienen una lista de tiempos de operación, una lista de tiempos de reparación como esta, ustedes tienen que hacer el análisis correspondiente al modo de falla crítico. Por ejemplo, hay que ir acumulando las horas de operación hasta el modo de falla que estemos analizando. Si estamos analizando sellos mecánicos, ¿cuál va a ser el tiempo de operación hasta que ocurra un sello mecánico con modo de falla? Luego, ¿cuál va a ser el tiempo acumulado hasta que falle por rodamiento? Y luego, ¿cuál va a ser el tiempo acumulado hasta que falle por el eje? Y luego hasta que falle por el impulsor. Y así sucesivamente hasta que acumulemos los tiempos de operación por modo de falla. Esa es una de las herramientas que, dígame. O sea, yo estoy claro Dígame. de sellos mecánicos, rodamiento, eje, impulsor, etcétera, etcétera. Pero a fin de cuentas, cuando la gente de producción le falla a un equipo, a la gente de producción no le importa si falló el sello mecánico o si falló el eje. Eso solo nos sirve al interno, a nosotros, para poder incrementar la disponibilidad de que el sello mecánico sea mejor, de que el eje sea mejor, de que todo sea mejor. Pero la gente de producción simplemente le interesa, yo necesito producir, más nada. Y entonces ahí es una pregunta que te hacía en los cursos pasados, en la cual yo te decía, mira, la máquina falla y a producción le interesa simplemente producir. Nosotros, los de mantenimiento, nos interesa reparar y saber cuáles son los modos de falla para irlos analizando. Pero cuando vos te vas donde el OEE, que es el indicador que utiliza producción, a producción no le interesa si fue un sello, si fue un eje, si fue una balinera, si fue nada. Solo nos interesa a nosotros. Y esa es mi pregunta. Es que el punto es que, perdón que los interrumpa, el punto es que si no... Fíjate que esto es un análisis que lo lleva a cabo un departamento que es el Departamento de Ingeniería de Confiabilidad. ¿Qué pasa? Y es una costumbre que lamentablemente aún permanece en la gran mayoría de las organizaciones, que es el departamento o la gerencia de operaciones lideriza y tiene control absoluto sobre lo que es el funcionamiento de los activos. Y de verdad que eso no está bien. ¿Por qué? Porque cuando yo hago un análisis de este tipo tan detallado, no es porque lo valore operaciones. De verdad que operaciones está para custodiar, para operar los activos. Ahora, cuando yo estoy haciendo este tipo de estudio que no lo hace mantenimiento, no es mantenimiento que tiene que hacerlo, porque mantenimiento no se puede pagar y dar el huerto. Mantenimiento está para mantener. Quien tiene que llevar a cabo este tipo de estudios, de estimaciones, es un departamento de ingeniería que se encargue de estimar cómo se va a comportar el activo en el tiempo en pro de garantizar la continuidad operacional. ¿Ok? Ahora, ¿a quién le interesa esto? Al director, al gerente de la organización que sí ve el negocio como un todo, no lo ve por parcela. Cuando tú lo ves desde el punto de vista de operaciones, lo estás viendo como una parcela y que es operaciones quien te lideriza y no es el deber ser. Por eso que comentaba yo lo que era la confiabilidad operacional. No es confiabilidad operacional lo que me define operaciones. Es la parte humana, es la parte de proceso, es mantenimiento, es la parte de ingeniería y otros aspectos importantes que me permiten mejorar la confiabilidad operacional.
cuando yo hago este análisis tan detallado, sin duda alguna, ¿qué es lo que busca operaciones? Que el equipo cumpla con su función. Y eso es lo que vamos a lograr con esto. Pero desde el punto de estimaciones, para que ingeniería reporte y diga, mira, puede operar ese equipo. Y por supuesto, operaciones sí, yo lo puedo operar y me va a cumplir con la función, independientemente por cuál le vaya a fallar, por sello, por eje o por impulsor. Le es indiferente. Pero para el punto de vista de ingeniería, para el punto de vista de la persona que hace la procura de los ítems en el almacén, que requiere tener una cantidad para controlar los niveles de inventario en el almacén, es importante saber cuál es el elemento que va a fallar, porque eso le va a incrementar lo que es la demanda o el consumo en la bodega de almacén. Entonces, esto es un análisis que nos cumplir con lo que sería y alcanzar la rentabilidad del proceso, del negocio, contar que es lo que de verdad busca cualquier organización. ¿Sí me hago entender? Te hace entender perfectamente. Pregunté porque hay mucha gente que está en este seminario o en este webinar que no entiende, probablemente, no quiero ser generalizado, probablemente no lo entiende. Yo lo entendí desde la primera vez que me lo dijiste, pero quiero, ya que lo dijiste vos, que quiero que le quede claro a la comunidad que está recibiendo actualmente el seminario, porque sí es muy importante y sí es valioso. Gracias. Gracias, Jaime, por tu participación. Y es importante que quede claro, y de eso se trata. Y constantemente estoy dando este tipo de explicaciones, y no es porque tampoco lo dice Egerton Mayor, es porque así es el deber ser y así está establecido en los estándares. Esa es la manera como debemos lograr mejorar la confiabilidad operacional. Y de una vez ya operaciones no puede seguir teniendo el control absoluto y que sean ellos los que lidericen y básicamente sean ellos los que establezcan las pautas a seguir. Hay un departamento de ingeniería orientado y que está enmarcado y alineado con los estándares, y que esos estándares son los que te van a indicar a ti qué es lo que tú debes hacer para mejorar la confiabilidad operacional. Entonces, retomando el caso de esta lámina, fíjense que tenemos los diferentes modos de falla. Ahora, ¿qué es lo que nos interesa? Lo que nos interesa es ubicar cuál va a ser la estimación de la confiabilidad, y que esa estimación de la confiabilidad va a ser por sello mecánico, por rodamiento o por cualquier otro elemento que integre la máquina. Y es cierto que la máquina al final va a fallar, independientemente por sello o por rodamiento. La función se va a perder. La función primaria de la máquina se pierde. Ahora nosotros tenemos que evaluar por cuál modo de falla va a perder la función la máquina. Entonces, para ello, lo que generalmente se hace, ¿qué es esto? Lo que generalmente se hace es separar por modo de falla los tiempos. Y no se puede hacer de esta manera. La manera correcta es ir acumulando los tiempos de operación por modo de fallo. Porque cuando analizamos diferentes modos de falla, no podemos simplemente separar los datos, que es lo que estoy indicando acá. No se puede hacer esto. Lo que se debe hacer entonces, si usted está analizando un modo de fallo, necesita tomar en consideración el hecho de que los otros ítems que no fallaron por este modo de falla en particular, en la verdad son datos suspendidos o datos censados. Y esto es un tema interesantísimo que se muestra en la capacitación. Lo que tiene que ver directamente con los modos de falla asociados a tiempos que son censados, datos censados. Cuando hablamos de datos censados, son tiempos que aún a la fecha del corte del análisis, aún esos elementos o esos equipos están en operación. ¿Ok? Entonces, es un estudio que se debe realizar y que se deben incluir. Y cuando tú haces análisis de datos censados, lo que estás logrando con esto es no llevar a cabo un análisis tan pesimista, sino hacer ese análisis y a través de lo que es la inclusión de datos censados, poder lograr una estimación de la confiabilidad menos pesimista. Uy, eso me parece súper excelente. Lo habíamos discutido en la última sesión y había quedado un punto en el aire, y ahorita me parece que lo estás abordando de una manera absolutamente genial. Gracias. Gracias. Ok, estudio de los tiempos de operación. Ahora que tenemos acá, vamos a analizar. Lo que quiero mostrar aquí ahorita de manera muy resumida, y con esto lo que los quiero es exhortar a ustedes a que se
involucren en este análisis, se motiven a llevar un estudio detallado de los modos de falla. Acá ahora yo elimino los tiempos de reparación porque lo que voy a hacer es un análisis de confiabilidad. Y el análisis de confiabilidad que necesito son tiempos de operación, y ya lo he dicho. Ahora, esos tiempos de operación están orientados a modos de fallas diferentes. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a llevar a cabo la acumulación de esos tiempos de operación por modos de falla. Y es lo que les muestro en esta lámina. En esta lámina muestro modo de falla, sello mecánico, los tiempos acumulados. Veamos el ejercicio anterior. Para sello mecánico, lo primero que tenemos son 1000 horas. ¿Cuántas horas va a operar la máquina hasta que vuelva a fallar por sello mecánico? Alguien me lo dice, ¿cuántas horas opera? $1,700. Mira, 500, 200, 1200 y 300. Vuelve a fallar por sello mecánico. ¿Cuánto suma eso? 1200. 1200, ¿ok? Y de esa manera tú lo vas a ir llevando hasta que finalmente llegas a la última, hasta el último dato de sello mecánico. ¿Qué pasa con el último dato si tú lo estás haciendo por sello mecánico? Tienes el último dato que son 100 horas, pero no es por sello, es hasta impulsor. Ese último dato de 100 horas hasta que falle por impulsor es un dato censado, ¿ok? Ese va a ser un dato censado porque no hay una siguiente falla por sello mecánico, posiblemente lo hay si se extiende la historia, pero como no lo tenemos registrado, tomaríamos ese último dato, un dato suspendido o un dato censado, en este caso, a la derecha. Eso lo podemos profundizar en lo que es la capacitación de ingeniería de análisis RAM. Entonces, de igual manera, lo debemos hacer con los rodamientos, lo debemos hacer con los impulsores y lo debemos hacer con el eje. Y vamos a tener una data independiente. Cada modo de falla tiene ahora unos tiempos de operación representativos. Y esos tiempos de operación asociados a esos modos de falla son los que vamos a caracterizar. Vamos a hacer una respectiva caracterización probabilística. ¿Para qué? Para identificar la mejor distribución que se adapte a este conjunto de datos. Y eso es lo que se hace, señores. Cuando tenemos una máquina, como lo que comentaban ustedes ahorita, por ejemplo, esta bomba, dígame. Solo para afianzar lo que estás diciendo, en la experiencia que yo tuve en base a todos los cursos que recibí contigo, a mí me ha servido de muchas maneras porque de repente uno agrupa todos los grupos de falla, sellos mecánicos, balinera, sellos, etcétera, etcétera, los agrupa en un solo punto. Sin embargo, uno tiene que hacerlo de una manera un poco más separada para poder entender cómo falla el equipo. Gracias. Mira, para complementar lo que tú dices, que es importante, cuando tú analizas la máquina, aquí estoy colocando un sistema en serie. Cuando tú analizas la máquina, la que yo estoy mostrando ahorita, que es una bomba, esa bomba está conformada por diferentes elementos. Sello, impulsor, el eje, rodamiento. Esos elementos que integran esa bomba están conectados en serie. ¿Por qué en serie? Si uno de esos elementos pierde la función la máquina. Y por eso tú me dices, mira, pero es que para operaciones no le interesa si falló el sello o el eje. Igualito no cumple la función, no sale una gota de agua de esa bomba. Eso es cierto, porque es un sistema en serie. ¿Qué ve operaciones? La cantidad de agua que sale en la descarga de esa bomba. Pero ¿qué pasa con el punto de vista de ingeniería? Ingeniería dice, mira, ¿cuál es el modo de falla crítico? Y por eso que tenemos que hacerlo por separado. Un estudio de ingeniería de confiabilidad debe ser por separado. Y luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a integrarlo hasta que podamos obtener una confiabilidad del sistema como tal. Entonces, si esta bomba se comporta como un sistema, el producto de las confiabilidades de cada uno de los elementos que integren el sistema es la confiabilidad total del sistema. Dígame. Acordate que cuando uno empieza a hacer todos los análisis que vos decís, que me parecen correctos, son apropiados, uno dice, hombre, tengo que tener una bomba en stand-by aquí
o no? ¿Tengo que tener un equipo en stand-by o no? Tiene un costo. Simplemente el costo uno se lo lleva a cuánto dejo de producir por hora en el día si no lo tengo. Y eso refuerza el análisis que estás diciendo actualmente ahorita. Claro, cuando yo hablo de un análisis que tenga redundancia o flexibilidad operacional, que lo vemos cuando lleguemos a la parte de estudio RAM, ahí vamos a evaluar lo que es el impacto de no tener un equipo en stand-by. Cuando tenemos equipo en stand-by, lo hacemos porque necesariamente es importante lo que se pierde cuando se pierde la función principal del equipo que está instalado como vital o principal. Entonces, cuando eso ocurre, es cuando nosotros tenemos que evaluar si es necesario tener un equipo en stand-by o dos equipos en stand-by o simplemente uno en operación. Y eso lo definimos cuando hagamos un análisis RAM para poder evaluar el sistema que está en paralelo, en serie o en un sistema KDM. Entonces, retomando este punto, es importante conocer que un equipo, bomba, motor o cualquier activo físico es una integración de diferentes elementos y que cada uno de estos elementos tiene una confiabilidad diferente y que como es un sistema en serie, el valor final de la confiabilidad del sistema es el producto de lo que es la confiabilidad de cada uno de estos elementos. Entonces, ¿qué hacemos para ello? Nosotros podemos utilizar una herramienta cualquiera, existen muchas en el mercado. Lo que yo le entrego en la capacitación es la herramienta RARE. En esta herramienta, que es una herramienta muy amigable al usuario, ustedes van a introducir esos tiempos de operación correspondientes al modo de falla que están analizando. Y la herramienta lo que les va a arrojar a ustedes es algo como esto: la recta de la confiabilidad para ese modo de falla específico, y nos va a indicar cuáles son los parámetros de la distribución. En este caso nos dice que una distribución normal tenemos la media y la desviación estándar en dos maneras: máxima verosimilitud y lo que es el Probability Plotting Paper, que es el más utilizado, el PRPA. Adicionalmente a eso nos muestra la confiabilidad para un tiempo específico. En este caso, para 720 horas, ¿cuánto es la confiabilidad? Para este modo de falla que estamos analizando, el primero, que es sello mecánico, la confiabilidad puede ser un 12%. Pero si nosotros analizamos la bomba como un todo, que es lo que estamos haciendo acá, la confiabilidad para las próximas 720 horas es 12%. ¿Qué pasa si nosotros ahora lo vamos a hacer de manera discriminada por diferentes modos de falla? ¿Cómo va a ser la confiabilidad para esas mismas 720 horas de operación? Y eso es lo que vamos a ver ahora. Fíjense que ahora, colocando en la misma herramienta lo que sería los tiempos de operación para sello mecánico, ¿cómo sería la confiabilidad para 720 horas? Sería 94%. Ahora, por sello mecánico, para las mismas 720 horas, la confiabilidad se estima en 94%. Pero si analizamos ahora el rodamiento, ¿qué pasa con el rodamiento? Miren cómo tenemos la confiabilidad para 720 horas, 54,7%. Fíjense que es diferente para rodamiento, es menor. Y para el impulsor, colocamos los datos de operación del impulsor y qué pasa con la confiabilidad para las mismas 720 horas, 46,2%, el valor más bajo que tenemos hasta ahorita de los diferentes modos de falla. Y el último que tenemos acá es el eje. Tenemos los tiempos de operación y qué pasa para este análisis que estamos llevando a cabo del eje. Para las mismas 720 horas de operación tenemos una confiabilidad de 62%. ¿Qué tenemos que hacer luego, señores? Hacer el producto de las diferentes confiabilidades, porque es un sistema en serie. Ahora, si nosotros multiplicamos esas confiabilidades, la confiabilidad total de esa bomba es 14,7%. Pero si los analizamos por separado, observamos que el modo de falla, el tercero, que corresponde a cuál, corresponde ¿a cuál corresponde? Al impulsor. El impulsor es el elemento crítico o el modo de falla crítico. Ya eso te indica a ti que debes llevar a cabo un plan de acción a través de lo que es la evaluación del impulsor, un análisis causa raíz. ¿Por qué el impulsor es el elemento menos confiable?
ese es el mal actor de este análisis. Quiere decir que él es el que está permitiendo que la confiabilidad sea muy baja. Ahora tenemos otros, como por ejemplo, el sello mecánico tiene una buena confiabilidad, pero el rodamiento no lo tiene. Ahora, el eje no lo tiene. ¿Cómo podemos mejorar? Vamos a diseñarlo. Vamos a hacer un plan de acción para los diferentes elementos, pero si vamos a comenzar por uno, comenzaríamos por el impulsor. Entonces, de esta manera nosotros estamos analizando por modo de falla crítico cuál es el modo de falla más importante. Esto quizás para operaciones, como tú lo comentas, no es importante, pero sí para el punto de vista de ingeniería, sí es importante, porque lo que estamos buscando nosotros es disminuir la pérdida de la función del activo. ¿Y eso cómo lo vamos a lograr? Identificando el mal actor para establecer un plan de acción y que eso no vuelva a ocurrir. ¿Alguna pregunta? Carlos, creo que querías hacer una pregunta. Carlos, Raúl. Hola, buenas noches. Carlos Huerta de México, saludos a todos. Sí, chicos, hola, buenas ¿Me escuchan? Unas preguntas, levanten su manito y ahí uno por uno. Dime, Carlos, cuéntanos. ¿Sí me escuchan? Sí, claro. Te escucho. Yo tengo una inquietud referente a los modos de fallas del ejemplo que está citando el ingeniero. Por citar el modo de falla de un rodamiento de la bomba. ¿Cuál sería el punto de partida cuando tu gerente de planta o de producción te cuestiona cuando haces un reporte de lo que me está presentando ahorita el ingeniero? ¿Por qué esperarme a 3 datos, 4 datos? ¿Y por qué no, del momento de que se presenta el modo de falla, me das la solución y no esperar a que se presenten otros 3 eventos para que hagas un análisis de confiabilidad? ¿Cuál sería el punto de partida para poder negociar con el gerente? No sé si me explico. Sí, lo que pasa es que tú no puedes hacer un estudio de ingeniería de confiabilidad si no tienes una data representativa. Desde el punto de vista estadístico, no debes llevar a cabo un estudio de confiabilidad con un dato. No es representativa, no es una muestra representativa. Entonces tú tienes que tener una cantidad de datos para poder hacer un análisis estadístico y probabilístico. Ahora, por eso es que cuando tú haces este tipo de análisis hacia el futuro, inmediatamente tú no puedes esperar a acumular los datos para poder dar un plan de acción. Tú vas a tener lo que sería un plan inmediato. La bomba falla, tú tienes que activarte, poder repararla, hacer alguna recomendación, pero ya cuando tú tienes una máquina que está en operaciones y que te puedes sentar a poder hacer estimaciones como estas, es cuando ya tú tienes una máquina en control. Por eso que siempre yo digo en mis capacitaciones que un estudio de ingeniería de confiabilidad no lo puedes hacer cuando el equipo está entrando en operaciones si no tienes datos, y tampoco cuando el equipo está fallando todos los días. Si tu máquina falla todos los días, ¿por qué? Porque hay una pérdida de la función. No tiene sentido que te sientas a hacer una estimación para saber que el equipo mañana va a fallar. No es necesario hacerlo. ¿Por qué no es necesario? Porque ya tu equipo está fallando todos los días. ¿Ok? Entonces, por esa razón es importante tener una buena data que represente el comportamiento en el tiempo del activo. Mira, totalmente de acuerdo con lo que está diciendo el ingeniero Edgar Fuenmayor. Y tenés que empezar a ver qué es lo que tenés, qué es lo que te falla, cómo te falla. Si bien es cierto, hay diferentes modos de falla. Te puede fallar el motor, se quemó. Te puede fallar el sello, se hizo leña. Te puede fallar el impulsor, que no sé qué es lo que le pasó. Pero tenés que tener cuidado en cómo agrupar la información para que te dé cierto dato. De otra manera, no vas a obtener datos. Entiendo el contexto, sino que me queda un poco dudoso en el contexto de cuando tu gerente general te exige resolver el problema a la primera.
Mira, ejemplo, estoy claro con eso. La bomba ya me falló y la consecuencia pues sí es drástica. Entonces me pide. Mira, estoy claro de eso. No soy el primero al que le pasa. Cuando pierde la función en la bomba, tú tienes que repararla inmediatamente, tú tienes que actuar sobre ella, tú no puedes afectar la producción. El gerente inicialmente te va a decir, mira, tú tienes que restaurarme la función del activo, no te vas a sentar a hacer estimaciones. Es lo que acabo de comentar. Si ya el equipo está en falla, tú lo tienes que reparar. Tú lo que estás alimentando una base de datos para que esa base de datos te sirva luego para hacer las respectivas estimaciones hacia el futuro. Pero lo que sí es cierto es que una vez que se pierde la función, tú tienes que activar un plan para que se recupere la función del activo. Y por otro lado está el departamento de ingeniería de confiabilidad analizando todos estos datos para diseñar un plan proactivo para evitar que esas fallas sean recurrentes. Solo para buenas noches. lo que dijo el ingeniero. Jaume. Señor. Sí, ¿qué tal? Jaume, Raúl también quiere comentar en un momento. Sí, puedes tengo dos preguntas bien precisas. Listo. Gracias, amigo, muchas gracias. Raúl, cuéntanos. Tengo dos preguntas precisas. Una es, he visto que hay Weibull y puedes combinar modos de falla. Mi pregunta es, por ejemplo, si tengo un modo de falla de rodamiento por impulsor, sé que con Weibull los puedo mezclar los dos. Entonces, el programa me sacaría el cálculo ya de esas dos multiplicaciones. Y la segunda pregunta es, cuando haces un Weibull, digamos, de un modo de falla, y los otros, por ejemplo, quedan como suspensiones, o sea, voy a hacer un modo Weibull con fallas de rodamiento, ¿no? Entonces, esos datos que tengo del impulsor y el eje, ¿entran como suspensiones o no entran como suspensiones? Sí, esas son mis dos preguntas, gracias. Son suspensiones. Cuando tú lo haces por modo de falla combinado, el programa que estés utilizando, en este caso que sea Relasoft, porque lo que me estás describiendo pareciera que me estuvieras describiendo Relasoft, eso inmediatamente tú introduces los datos y él te va a permitir hacer la separación, internamente lo hace y te hace el análisis de Weibull. Ahora, los datos que tú introduces para sello mecánico y lo que tú introduces para rodamiento, él luego por supuesto considera que unos son suspendidos. Es lo que yo acabo de explicar. Lo único que te lo estoy explicando de la manera como internamente lo hace el software. Ahora, el software no te lo dice cómo lo hace, yo te lo estoy diciendo cómo lo hace. Él lo que hace simplemente es acumular unos tiempos y esos tiempos para sello mecánico, para el otro modo de falla, serían datos suspendidos. Totalmente de acuerdo. Gracias. Castro, cuéntanos. Sí, buenas noches. Buenas noches. Aprovechando los ejemplos parecidos que están sumando, ¿no? Para una estación, una administración que conste con bombas, separadores, hornos, flares, etcétera. La manera de sacar la confiabilidad de todo el sistema sería, porque una planta prácticamente todo está en serie, ¿no? Aunque hay equipos que no vayan directamente con uno, al final se engranan todos. Entonces, por ejemplo, las bombas ya perdieron su función primaria, función principal. Hubo un reemplazo. Pero para saber si el problema era en las bombas o es la confiabilidad de todo el sistema, el proceso que tiene otra falla, ¿cómo sería? Sería por este medio calcular la confiabilidad de cada equipo, de cada activo y saber si realmente el problema reventó por las bombas y se sustituyeron las bombas o pues un problema operacional, pues que al final reviente en algún activo y no es el que realmente tiene la falla. No sé si me explico. Mira, te voy a responder de manera resumida porque lo que tú me estás preguntando tiende más a la parte número 2 de este taller, que es análisis RAM, porque estamos hablando de sistemas. Yo aquí estoy hablando por equipos de manera individual. Estoy haciendo análisis de datos de vida, es lo que estoy enseñando en este momento, mostrando en esta presentación. Cuando tú lo haces de manera independiente, una bomba, puedes estimar la confiabilidad, pero eso no te indica a ti de que tu sistema donde está instalada esa bomba pueda tener la misma confiabilidad, porque es un sistema. Y ese sistema va a depender de qué? De la confiabilidad de los componentes o elementos que lo integran. Si tenemos un sistema en serie, un sistema en paralelo, un sistema KDN,
hay redundancia, en fin, cuál es la configuración de los equipos, y eso te va a permitir a ti conocer la confiabilidad total de un sistema. Pero eso lo vamos a dejar para cuando hablemos de análisis RAM. Por ahora lo que quiero que quede claro es que es importante para ingeniería de confiabilidad llevar a cabo los estudios a través de modos de falla. Esos modos de fallas tienen que ser separados. Eso nos va a permitir obtener confiabilidad de manera independiente y que al final vamos a poder obtener la confiabilidad total del sistema o la confiabilidad total de un equipo, como lo estoy mostrando acá. Ok, la multiplicación de esos modos de falla o de la confiabilidad de esos modos de falla me va a permitir entonces conocer lo que es la confiabilidad de la bomba como un todo. Ok, permítame entonces ahora entrar a lo que sería la herramienta de cálculo, básicamente para que vean, es una herramienta muy amigable. Es la herramienta surge de una maestría en ingeniería de confiabilidad en la Universidad de Maryland, Estados Unidos, y nace esta herramienta que es una macro en Excel, donde te permite llevar a cabo estudios de ingeniería de confiabilidad y análisis de riesgo. Para este caso en particular, simplemente vamos a llevar a cabo estudios de ingeniería de confiabilidad porque es lo que estamos estudiando el día de hoy. Entonces, lo que debemos colocar es precisamente los datos asociados a los tiempos de operación. Lo primero que debemos colocar entonces es nueva data. Nueva data, seleccionamos el T de bondad de ajuste. En este caso seleccionamos Kolmogorov, que es el T de bondad de ajuste más utilizado, y también por la cantidad de datos que vamos a utilizar. La distribución a la cual vamos a llevar a cabo la caracterización probabilística, generalmente se selecciona la de Weibull, y luego el programa nos va a indicar si es Weibull o es cualquier otra distribución la que mejor se adapte al conjunto de datos. Y luego lo que hacemos es introducir los datos. Yo, para facilitar y por cuestión de tiempo, voy a tomar una data que ya tengo guardada como una nota y tomo los tiempos de operación. Esos tiempos de operación yo los voy a copiar y los voy a pegar. Al pegarlos, ya inmediatamente puedo llevar a cabo la caracterización probabilística de estos tiempos de operación. Calculamos y el programa me va a indicar básicamente cuál es la mejor distribución que se adapta al conjunto de datos, y nos dice que es la log normal. Aceptamos y luego lo que vamos a pedirle es que me haga definitivamente el cálculo, la estimación de los parámetros de la distribución log normal. Calculamos y él nos va a preguntar si tenemos datos censados. Como no tenemos datos censados, datos suspendidos, le decimos que deseamos continuar sin esos datos. Y ya finalmente nos muestra la recta de la confiabilidad, nos muestra los parámetros de la distribución y nos permite conocer la confiabilidad para el tiempo que nosotros seleccionemos. Si seleccionamos 720 horas, nos dice que la confiabilidad está estimada en un valor aproximadamente al que estamos observando acá. Y de igual manera nos muestra la función de densidad acumulada, nos muestra la confiabilidad, nos muestra la función de lo que sería la función de densidad de probabilidad y la tasa de falla. Adicionalmente a eso, la herramienta, nosotros podemos colocar diferentes tiempos de operación, y esos tiempos de operación que nosotros podemos colocar, luego podemos conocer lo que sería la confiabilidad y la probabilidad de falla. Veamos entonces, introduciendo acá algunos datos, podemos observar cómo luego podemos calcular y él nos va a graficar la curva de la confiabilidad que disminuye en el tiempo y el complemento, que es la probabilidad de falla, que se incrementa en función al tiempo. La herramienta también nos muestra un pequeño informe, un informe que nos indica cuál es el mejor ajuste, cuál es la distribución que mejor se adapta, basándonos en lo que sería la comparación del test de análisis o el test de bondad de ajuste con respecto a un valor crítico que corresponde a cada distribución probabilística y que corresponde también con cada nivel de significancia. Una vez que tengamos eso, ¿qué es lo que vamos a evaluar? ¿Cuál es el mejor ajuste? Y en este caso el mejor ajuste es la log normal, y él nos lo resalta de color verde y nos dice que esa es la mejor distribución. Si observamos las gráficas, lo que estamos observando que la función de densidad de probabilidad es la que mejor se ajusta al conjunto de datos. Pero si observamos, por ejemplo, la normal, fíjense cómo no hay un buen ajuste entre la función de densidad de probabilidad y el histograma de frecuencia. Eso es básicamente lo que muestra la herramienta de manera muy rápida, nos identifica
los parámetros de la distribución para poder llevar a cabo este estudio de confiabilidad y que de manera inmediata podemos conocer cuánto es la confiabilidad para diferentes tiempos misión. ¿Alguna pregunta? Jerry, te escuchamos. Buenas noches, ingeniero. Yo quería, bueno, hace unos minutos quería complementar lo que un compañero de México mencionó sobre la exigencia cuando su gerente mucho lo presiona y quiere una data, ¿no? Una data de inmediata o lo más próximo. Mire, yo le digo de una manera práctica, ya de una manera práctica. Por ejemplo, un equipo mejor dicho, una pieza de determinado equipo, o sea, una bomba o cualquier tipo, un motor, una bomba hidráulica, esa bomba hay en cantidad. Y obviamente uno debería investigar, preguntar, entonces de esa manera puede tener una data que quizás no sea la adecuada si hablamos de confiabilidad, pero es más que todo ejecutiva y práctica para poder tener una solución más inmediata. Ese sería mi comentario, ingeniero. Muchas gracias por tu comentario, muy oportuno para complementar lo que ya hemos debatido. Ok, señores, esto es lo que les traigo para mostrarlo el día de hoy. De verdad que quería mostrar lo que es el tiempo asociado, los tiempos de operación, el análisis de los tiempos de operación, cómo podemos caracterizarlos, cuáles son las herramientas que están disponibles desde el punto de vista de estadística, de probabilidades, ingeniería de confiabilidad, que es la mejora de la confiabilidad operacional. Y eso, por supuesto, nos permite lograr llevar a cabo estudios de ingeniería de confiabilidad. Una vez que ya ustedes tomen la capacitación completa, estarán en capacidad de poder entonces iniciar cualquier estudio de ingeniería de confiabilidad para cualquier activo físico al cual se le pueda llevar a cabo un análisis porque se dispone de una data representativa del comportamiento histórico del activo físico. Ahora me gustaría nuevamente mostrar las preguntas y responder, mostrar la respuesta. Por favor, Adolfo, voy a dejar de compartir para que tú las vuelvas a mostrar. Estoy de acuerdo y no estoy de acuerdo, porque definitivamente hay dos aspectos que hay que separar y hay que comenzarlos a separar porque existe una actividad de mantenimiento en la cual vos le das mantenimiento al equipo y existe una parte en la cual el que opera el equipo tiene que dar ciertos ajustes al equipo que no los tiene que hacer mantenimiento. Por ejemplo, ajuste a la fotocelda, ajuste a no sé qué, ajuste al tiro del papel, ajuste a no sé qué cosa. Y entonces, mantenimiento se involucra en ese punto para capacitar a la gente de operaciones, a la gente de productividad, a la gente de planta, para dejar de hacer cosas innecesarias que puedan hacer la gente de operaciones y liberar al personal del mantenimiento de estar haciendo un montón de cosas que no tienen que ver nada con la operación del equipo. La operación del equipo depende del operador del equipo. Y el operador del equipo hay que entrenarlo en ciertos aspectos. Aspecto número 1, qué ajustes le tenés que dar. Y aspecto número 2 es qué ruidos raros le oí y que nos puedas documentar nosotros para que nosotros podamos hacer una labor efectiva de mantenimiento. Gracias. Claro, lo que tú dices es muy cierto, pero cuando yo hablo de mejorar la confiabilidad operacional, insisto, no lo puedo ver por parcela. Tengo que verlo como un todo, y el todo básicamente es integrar no solamente operaciones, mantenimiento, planificación, finanzas, la gerencia general y cualquier otro departamento que
conforme la organización para yo poder mejorar la confiabilidad operacional. Aquí hay mucha tela que cortar y difícilmente podamos abarcar todo lo que quisiera mostrarle. Por cuestión de tiempo, no puedo mostrar toda la información que pudiese aclararles o profundizar un poco más sobre lo que es la confiabilidad operacional. Es un tema extremadamente profundo y que aquí básicamente lo que yo quiero que quede claro es que la confiabilidad operacional solo se logra a través de el trabajo simultáneo de los 4 aspectos habilitadores y a través de un plan de mejora orientado a lo que sería la excelencia operacional. Veamos la otra pregunta. ¿Cuál es la diferencia de hacer una estimación de la confiabilidad por modo de falla con respecto a mezclar los modos de falla? Ya esto lo vimos ahorita y generamos un debate. Si hacemos la estimación de la confiabilidad mezclando los modos de falla, vamos a obtener una confiabilidad estimada para un tiempo específico, pero no vamos a poder identificar cuál es el modo de falla crítico que está permitiendo que la confiabilidad esté baja en un tiempo específico. ¿Para qué se realiza un test de bondad de ajuste? Ok, ya observamos en la práctica, utilizando la herramienta de confiabilidad, que el test de bondad de ajuste lo que permite es identificar cuál es la mejor distribución que representa un conjunto de datos. Y ese test de bondad de ajuste puede ser a través de lo que es el Kolmogorov-Smirnov, Anderson-Darby o chi cuadrado. Depende del conjunto de datos, el número de datos va a permitir entonces identificar cómo se va a ubicar esa función de densidad de probabilidad sobre ese histograma de frecuencia a través de lo que sería la comparación del valor del T con respecto al valor crítico que está asociado. No está presentando, no se ve la diapositiva. No, no estoy presentando, estoy respondiendo la pregunta. Adolfo es el que tiene que presentarla. Lo que estoy es respondiendo las preguntas. Okay. Muchas gracias. Ok, entonces ese test de bondad de ajuste lo que te va a permitir a ti es poder identificar si es Weibull, es normal, es log normal, es exponencial, es Poisson, cuál es la mejor distribución que se adapta al conjunto de datos. Y finalmente, la última pregunta es ¿qué relación tiene el valor del test con respecto al valor crítico? Está muy vinculado a la pregunta anterior y sencillamente el valor del test tiene que ser menor al valor crítico para que la distribución no sea rechazada. Y eso es algo que matemáticamente se puede demostrar porque hay un nivel de significancia y hay una relación directa entre el valor del test, que es lo que se hace a través de la función empírica, con un valor crítico que ya está preestablecido para cada nivel de significancia. Ok, señores, básicamente esto era lo que quería compartir con ustedes. Quería mostrarles de manera muy resumida algunos fundamentos importantes de la ingeniería de confiabilidad y que es importante que ustedes profundicen en este tema. Pueden descargar cualquier cantidad de artículos técnicos, pueden consultar cualquier libro de ingeniería de confiabilidad para ahondar un poco más sobre este tema tan interesante y finalmente pueden llegar entonces a lo que es la capacitación en ingeniería y análisis RAM. La próxima semana tendríamos entonces el taller asociado a la aplicación de análisis RAM, donde vamos a ver la vinculación que existe entre la ingeniería de confiabilidad, el estudio de los datos del tiempo de vida para un estudio RAM. ¿Por qué es importante el análisis de los datos de vida para llevar a cabo un estudio RAM? No es posible un estudio RAM si no hemos hecho previamente un análisis de datos de vida. Muchas gracias, señores, por su participación. Gracias, Edgar. Muchas gracias. Fue súper buena, nos ilustró. Yo sigo entusiasmado con el tema. Tengo 2 personas que van a entrar en abril en el diplomado y te agradezco porque siempre sos una luz en este camino. Gracias. Gracias, muchas gracias, de verdad que sí. Listo, chicos, antes que se vayan, por favor, recuerden que este taller es de 2 días. Este es el primer taller y el segundo taller es el viernes de la próxima semana. Porque lo hemos querido hacer con este desfase de días, porque lo que vamos a hacer es que en este transcurso de días les vamos a seguir compartiendo contenido de valor para que sigan aprendiendo y lleguen preparados para el día viernes, que es el último día del taller. Ok, chicos, para las personas o para todos los que han participado
para que puedan recibir la presentación del día de hoy, para que podamos también saber que han participado de esta primera clase y podamos enviarle un certificado al final del taller. Por favor, regístrense, chicos, por favor, regístrense. Les vamos a enviar el link del video, la grabación del video, y también les vamos a